Ahí donde estás, quiero que por un momento te coloques de pie. Deja tus cosas, despréndete un poquito de todo lo que tengas. Eso incluye a tu esposo o a tu esposa en este momento, incluye a tu papá. Despréndete, despégate. Déjalo vivir en este momento la prédica del Señor. Y levanta tus manos al cielo. Hay una canción antigua ya, antigua para muchos, pero preciosa, preciosa. Y quiero que la cantemos juntos. Si no te la sabes, escúchala. Si te la sabes, la cantas conmigo, ¿vale? Y seguramente te dará idea de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Señor Jesús, que tu presencia descienda sobre este lugar con poder y con autoridad, trayendo, Dios, convicción de tu palabra, convicción de tu palabra. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Una vez más, purifícame, Jona. Dile, purifícame. Dile al Señor, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Oh, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Espíritu Santo de Dios, delante de ti estamos, Señor. Desciende sobre este lugar a esta hora. Desciende sobre este lugar, Espíritu Santo. Desciende sobre este lugar, Espíritu Santo. Háblanos, Dios, conforme a tu palabra. Háblanos, Dios, conforme a tu palabra. A cada uno, Señor, según la necesidad. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí. Amén y amén. Ahí, para calentarte un poquito, ¿por qué no aplaudes a un Dios que es grande, que te dio la vida el día de hoy? Revienta esas palmas que pasen de este techo, que las escucha Dios. Y cuando termines ahí puedes tomar asiento. Bien, iglesia, me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Saludos de parte del pastor Silvio, de parte del pastor Gillo. Ellos están hoy recorriendo la ciudad, toda la semana han estado recorriendo la ciudad en un impacto evangelístico de nuestra misión Cruzada Cristiana. Y hoy están en 2 iglesias, ellos impartiendo la palabra del Señor. Así que les mandan muchos saludos. Por eso el día de hoy me correspondió estar aquí delante de ustedes. Y para iniciar, quiero allí en pantalla que puedan ustedes ver una foto conmigo. Es una foto que me llena de mucha alegría. Este es el momento en que todos ustedes dicen sí. Vamos a repetirlo para que yo no me sienta mal. Bueno, vamos a ver una foto, que es una foto que me hace a mí sentir muy bien. Bueno, muy bien. En esa foto estoy yo, y para los que no la conocen, está a mi lado mi esposa. Bien, ella es Karina. Esta foto la tomamos el año pasado. El lugar era el Parque Simón Bolívar. El evento
era la media maratón de Bogotá, ¿sí? Y fue la primera carrera que corrimos juntos, la primera competencia de atletismo que corrimos y que terminamos efectivamente juntos. Pero quiero contarles la historia detrás de esa foto, ¿sí? Porque aquí lo importante no es que ustedes vean que corrimos, aquí lo importante es contarles qué hay detrás de eso que pasó. Miren, para poder llegar a correr esa carrera en particular, tuvimos que entrenar durante casi un año, todos los días, de lunes a viernes, 1 hora cada día estuvimos entrenando durante un año. Y en ese proceso de entrenamiento aprendí muchísimo sobre el atletismo y aprendí muchísimo sobre lo que es el correr. Pero particularmente a nivel personal tuve dos revelaciones impresionantes. La primera y gran revelación es que yo era un pésimo corredor. Era terrible. Pero la segunda es todavía más dolorosa. La segunda lección es que yo creía, sinceramente, yo creía que era, pues no un deportista de alto rendimiento. Yo no me creía Usain Bolt, yo no me creía Michael Phelps, pero yo sí decía que yo era pues un deportista promedio, ¿sí? Que mi capacidad física era algo pues por lo menos mayor a la media de los colombianos. Y cuando empecé a entrenar me di cuenta no solamente que era un pésimo corredor, sino que además era un deportista mediocre, muy mediocre. Y quiero echar para atrás para que me entiendan un poco por qué el trauma que viví. Yo no es que sea la primera vez que haya hecho deporte, ¿sí? De hecho, durante mis años de niñez y más o menos hasta mediados de la universidad, practiqué muchísimo baloncesto, ¿sí? De allí es la altura y la estatura que tengo. No es porque sea adoptado, como dicen mis hermanos, sino es porque practiqué baloncesto durante más o menos unos 10 años de mi vida. Ya después las ocupaciones propias de la universidad me impidieron seguir jugando, entonces me pasé a el entrenamiento en el gimnasio. ¿Alguien aquí hace gimnasio? ¿Sí? Eso, levanten la mano con orgullo, saquen pecho, muy bien. Yo lo odié, lo detesté y lo detesto con todo mi ser. Admiro a las personas que hacen una rutina de gimnasio. A mí me dolió todo, absolutamente todo, y por eso lo dejé. Y después me coloqué a correr de una u otra manera. Pues en fin, llegó la pandemia y durante la pandemia comenzamos a hablar con mi esposa porque queríamos nosotros tener un deporte en común, ¿sí? Para dos cosas. Una, para poder pasar tiempo juntos como pareja. Esposos, les recomiendo hacer deporte con sus parejas, es una buena manera para estar juntos. Pero también, pues porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debíamos nosotros reforzar nuestro cuerpo para poder cumplir justamente con la misión que el Señor nos dio aquí en la tierra. Así que nos pusimos a buscar y dimos con una persona que en nuestro barrio estaba entrenando vecinos en atletismo. Esta persona había quebrado durante la pandemia, había estudiado algo de atletismo y decidió entonces formar un grupo de personas que corríamos. De hecho, no sé si está en este culto, es en el culto de las 11. Hay una persona aquí de la iglesia también que hace parte de ese grupo. Y nos dimos cita con esa persona para la primera clase. Y cuando llegamos a la cita, lo primero que nos dice esa persona es: quiero que ustedes den 2 vueltas, era un parque pequeño, quiero que ustedes den 2 vueltas y quiero verlos. Él qué quería hacer, él quería analizar la manera en la que nosotros corríamos. Pues, imagínense la escena, llego yo, ¿cierto?, con mi esposa, a una escena en la que un señor me dice: venga, voy a calificarlos, a evaluarlos. Bueno, tienen que saber algo de esta relación entre Daniel y Karina. Adivinen quién es el competitivo. Muy bien, soy el competitivo. ¿Listo? Ella no, ella me tiene paciencia y a veces también me tiene lástima. Bien, yo creo que por eso es que nuestro matrimonio es tan feliz, ¿ya? Yo soy muy competitivo, me gusta la competencia, y este señor me dice: voy a calificarlo, voy a evaluarlo. Entonces yo lo que hago es que saco pecho. Yo digo: yo soy un deportista, o sea, acuérdense, yo creía que era un deportista más allá de lo promedio. Entonces yo saco pecho, yo digo, o sea, estoy con mi esposa, ella es más bajita que yo soy más alto, yo tengo más fuerza, ¿cierto? Ella nunca ha hecho deporte, yo sí he hecho deporte. Y este señor está pidiendo que yo le atestigue qué es lo que yo he hecho en términos de deporte. Entonces salí yo, como alma que lleva el viento,
Miré a mi esposa, estaba atrás, esa sensación de satisfacción que a uno le entra, ¿cierto? Cuando está ganando, ¿sí? Yo la veía atrás corriendo, ella muy en su cuento, muy metida en su cuento, y yo adelante, ganando, en mi concepción, ganando, supuestamente, la carrera. ¿Adivinen qué me pasó? No habían pasado ni 300 metros, ya estaba ahogado completamente, no tenía aire en los pulmones, pero además de eso, llegué a donde estaba esta persona que nos iba a comenzar a entrenar, y llegué yo todo contento, todo orgulloso de lo que había sido mi carrera, a pesar de estar todo ahogado. Y cuando llego, quería escuchar de parte de él oye, lo haces muy bien. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Me dijo, usted está inclinado para donde no es, corre chueco, apoya mal los pies, los brazos no los mueve, usted no tiene respiración, no tiene ritmo para respirar. En resumen, iglesia, estaba haciendo todo mal, absolutamente todo mal. Este ser competitivo, adivinen qué decisión tomó. Voy a seguirle haciendo las cosas como yo quiero. ¿Por qué? Porque seguramente este señor, que es así chaparrito, ¿sí?, chiquitico, señor me tiene envidia. Seguramente él no tiene experiencia, seguramente él no sabe manejar deportistas de alto rendimiento como soy yo. Entonces inicié el entrenamiento y me puse a correr en la manera en la que yo quería, en la manera en la que a mí me parecía que debía correr. Y en esas 2 semanas, ustedes no se imaginan lo que padecí. Me dolían zonas del cuerpo que yo no sabía ni siquiera que existían, que nunca había comprobado que existían. Me dio algo que los que han corrido seguramente lo conocen, que se llama una periostitis. ¿Qué es una periostitis? Es una inflamación aquí en esta zona de la pierna, muy dolorosa. Cada vez que caminaba, presionaba allí sobre esa zona, y hay un tendón y un músculo, y me dolía muchísimo caminar. Pero ¿saben qué fue lo más doloroso de todo? ¿Saben qué fue lo más doloroso? ¿Qué creen? Que Karina comenzó a correr más rápido que yo. Karina comenzó a ir más rápido que yo y comenzó a ganar, porque ella, ¿qué hizo? Ella decidió escuchar las indicaciones que le daba el entrenador. ¿Qué me tocó hacer? Comerme el orgullo, ese orgullo propio de los competitivos, ese orgullo propio del ser humano, comenzar a implementar lo que me habían dicho que debía hacer, y sin siquiera notarlo comencé a ir más rápido, ya no me ahogaba, ya no me dolía. Y el resultado de todo eso es la foto que ustedes ven en pantalla. Ese fue el resultado de ese proceso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿yo por qué les estoy contando esto? Porque es muy interesante, iglesia, la manera en la que la Biblia ilustra la vida a través de la metáfora de la carrera. El apóstol Pablo nos dice que el día en que nosotros nacemos en esta tierra, nosotros iniciamos una carrera que va a terminar en el momento en que nosotros físicamente morimos. Y al final de esa carrera hay uno de 2 resultados. ¿Saben cuáles son esos 2 resultados? ¿Es el uno o es el otro? Quien no sabe cuáles son esos resultados, acompáñenme a leer Mateo 7, 13 al 14. Allí en este pasaje particular la Biblia nos enseña que esta carrera de la vida tiene 2 tipos de metas. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ahí. Pero por otro lado, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuáles son los 2 resultados? Por un lado tienes la perdición, la muerte. Por otro lado tienes la salvación, tienes la vida. Es decir, según como nosotros corramos la carrera de nuestras vidas,
según la decisión que nosotros tomemos aquí en la tierra y según el camino que nosotros elijamos caminar para nuestra vida, tenemos uno de dos resultados: o la perdición o la salvación. Aquí necesito hacer un paréntesis, iglesia, antes de entrar en el tema. Esta es solamente la introducción muy necesaria, pero necesito hacer un paréntesis para aclarar algo. Yo no estoy diciendo que si nosotros somos buenos en la tierra tenemos garantizada la salvación en el cielo. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia nos enseña, y es muy enfática la palabra de Dios, en que somos salvos por fe y no por obras. Eso lo dice Efesios 2:8. Y la Biblia también dice que la única forma que tenemos para poder obtener la salvación es mediante el reconocimiento de Jesucristo y del sacrificio redentor de Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, la salvación es un regalo que nos otorga Jesús, que nos otorgó Jesús al morir en la cruz del Calvario. Pero entiéndanme esto, que es lo que muchas veces no se entiende en medio de la iglesia cristiana. El sacrificio de Jesús, y anótalo allí en tus apuntes, es únicamente el puente que nos permite acercarnos nuevamente a la comunión con Dios. Y como todo puente, hay que transitarlo, hay que cruzarlo, y hay que cruzarlo bien para llegar al otro lado. La Biblia enseña que cuando Adán y Eva cometieron pecado, cuando el pecado entró al mundo, un abismo se abrió entre el ser humano, entre el hombre y la mujer y Dios. Y ese abismo no podemos superarlo por nosotros mismos. De allí que vino Jesús a morir para crear un puente que nos permita superar ese abismo. Pero la Biblia es enfática en que además de ese sacrificio, en nosotros sí está la decisión de caminar correctamente para poder materializar por medio del cumplimiento de la palabra esa obra salvadora de Cristo Jesús. De eso justamente se trata la carrera de nuestra vida. Quiero preguntarles entonces, internamente, ¿qué resultado quieres tú para tu vida? ¿Quieres la perdición o quieres la salvación? Pregúntale al que está al lado, ¿qué resultado quieres para ti? ¿Quieres la muerte o quieres la vida? Es más, papás que me escuchan aquí, ¿qué resultado quieren para sus hijos? ¿Quieren que sus hijos se pierdan? ¿O quieren que sus hijos sean salvos? Para su esposo, para su esposa, ¿qué resultado quieren? Para sus padres, ¿qué resultado quieren? Para sus amigos más cercanos, ¿qué resultado quieren? Me atrevo a concluir que no hay ninguno aquí que diga: yo quiero la muerte, Daniel, yo quiero la perdición. Creo que todos nosotros anhelamos naturalmente la salvación eterna, y sin embargo todos los días estamos expuestos a salirnos del camino correcto. De hecho, constantemente nos salimos del camino correcto. ¿Cuántos se han salido del camino correcto esta semana? Aquí estoy yo levantando la mano delante de todos ustedes diciendo: esta semana yo cometí pecado. Esta semana lo hice. Tuve que pedirle perdón a Dios por eso. Y todos los días tengo que acudir a Él. Mis hijos saben que todos los días, cuando ellos hacen el devocional delante de la presencia del Señor, uno de los principales puntos de su oración es pedirle perdón a Dios por lo que hayan cometido mal en cada día, porque todos los días cometemos pecados. Hay quienes desafortunadamente incluso se alejan permanentemente del camino correcto. Deciden tomar entonces otra senda diferente, la senda del camino ancho de la que nos hablaba Mateo, y allí se quedan. Así como me pasó a mí en mi entrenamiento, todos nosotros cometemos errores en esta carrera de la vida. Y algunas ocasiones cometemos esos errores por desconocimiento, porque sencillamente no identificamos a tiempo que algo que hacemos está mal hecho y va a traer consecuencias negativas. Otras veces incluso, iglesia, somos conscientes de que algo no es correcto
y aún así hacemos lo incorrecto. Fíjense cómo yo conocía cuál era la manera correcta en la que debía correr. Y por N razones, por miles de razones, yo decidí hacer lo incorrecto. Por la razón que sea, todos los días tomamos decisiones de este tipo. En mi caso, el problema, iglesia, no era de ignorancia, no era que yo desconociera cuál era la forma de hacer las cosas, sino que mi voluntad expresa era no querer correr adecuadamente. Como también hay un grupo de personas que ya han estado tan expuestos, tan expuestas, hombres y mujeres que han estado tan expuestos a prejuicios, a una misma conducta, a una misma manera de hacer las cosas, que ya han desarrollado hábitos que los amarran a una conducta malsana, y que luego de hacerlo y que luego de cometerlo por enésima vez, solo pueden decir: ¿por qué nuevamente hice lo que hice? ¿Les ha pasado? ¿Por qué nuevamente cometí el mismo error si sé que está mal hecho? Dios anhela, Dios desea, Dios es el Padre más maravilloso que existe sobre la faz de la tierra, sobre el universo, en toda la historia, y como a Él no hay otro Padre. Y ese Padre de amor desea que corramos bien la carrera de nuestras vidas, y lo desea con dos efectos muy claros y muy precisos para nosotros. Dios desea que corramos bien esa carrera porque Él quiere que disfrutemos la vida eterna. Primer efecto, Dios quiere que disfrutemos la vida eterna. Pero también, y esto es muy importante que lo entendamos, Dios no solamente anhela la salvación eterna después de la muerte física, Dios también quiere que corramos seguros en esta tierra, que caminemos confiados y que caminemos en paz mientras vivamos nuestros días en esta tierra. Miren, vamos a interiorizarlo de una manera muy práctica, porque esto que les estoy diciendo es una verdad absolutamente potente, derivada de las Escrituras. Quiero que se pongan de pie un momento conmigo. Lo vamos a hacer de esta manera. Hoy nos vamos a poner de pie y nos vamos a sentar mucho. Por eso puse la foto que puse, porque vamos a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, si no te gusta el ejercicio, pues hoy empiezas, arrancas hoy con tu rutina de ejercicio. ¿Listo? Vamos a interiorizar esta verdad que les estoy diciendo, porque es absolutamente esencial de cara a lo que vamos a hablar a continuación. Primero, vamos a hacerlo así. Me encantó un ejercicio que hicieron hace como 2 domingos para el tema de la palabra, así que lo vamos a hacer de esa manera. Primero, Dios, mano conmigo arriba, ¿sí? Dios quiere que corramos bien. ¿Listo? Primer punto. Dios quiere que corramos bien. Segundo punto, para que tengamos vida eterna. ¿Para que qué? Para que tengamos vida eterna. Y tercero, para que caminemos seguros, confiados y en paz en esta tierra. ¿Lo pueden hacer ustedes? Primero, Dios quiere que corramos bien, para que tengamos vida eterna y para que caminemos seguros, confiados y en paz en esta tierra. Digan amén a eso. Digan amén a eso. Pueden sentarse. Como Dios quiere que querramos bien, como Dios quiere que tengamos vida eterna, como Dios quiere que caminemos bien esta carrera, Dios conoce nuestras debilidades. ¿Tú sabes eso? Dios sabe cuáles son tus debilidades, Dios sabe cuáles son mis debilidades, y sabe que nos equivocamos todos los días. Por eso es que Dios nos ha provisto de herramientas preciosas para prevenir esos errores al correr. ¿Saben cuáles son esas herramientas? Son 3 herramientas. ¿Quién sabe cuáles son esas herramientas que Dios nos ha provisto para poder correr bien la carrera? La oración,
el ayuno y la que vamos a hablar el día de hoy, la palabra de Dios. 3 herramientas. Mira, si hacemos esas 3 cosas, corremos bien la carrera. Si todos los días nos ocupamos de esas 3 cosas, corremos bien la carrera. El día de hoy quiero hablarles del poder que tiene la palabra del Señor para purificarnos y permitirnos correr bien la carrera. Vamos al Salmo 119. Dato interesante, hablando justamente del mes de la Biblia, dato interesante. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Alguien sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176, mi pastora ya lo dijo desde atrás. 176 versículos tiene el Salmo 119. Bueno, como estamos en el mes de la Biblia, entonces vamos a leer algunos de los extractos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 176. No, mentiras. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo 119. Desde el verso 1 vamos a ir ahí en pantalla, si lo tienen, la versión Reina Valera, y van a leerlo conmigo, ¿vale? Empezamos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. 9, precioso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos son jóvenes acá? Hablen todos, digan todos, griten todos, porque hasta el día que estemos por la faz de la tierra, hasta el día que dejemos la faz de la tierra, todo esto es temporal, ¿vale? Así que todos aquí somos jóvenes. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y terminamos con el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué precioso, qué precioso. La Biblia es un lugar seguro, iglesia. La Biblia es un lugar seguro. Este pasaje nos permite entender el poder que tiene la palabra del Señor para prevenir esos errores, para purificarnos del pecado, para limpiar nuestro camino. Y vamos a mirar 3 aspectos esenciales que nos otorga la palabra para poder vencer al pecado y limpiar nuestro camino de todos esos obstáculos que nos impiden llegar a el resultado. Primer aspecto relevante: la palabra de Dios nos muestra el pecado. ¿Qué dije? La palabra de Dios nos muestra el pecado. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que han hecho algo por ignorancia, que creían que no estaba mal, pero que al final fue un error terrible? ¿Sí les ha pasado? A mí sí, muchas veces. Les voy a contar una historia para que se sigan riendo de aquí del suscrito. Corría el año más o menos el año 2010, es decir, yo tenía 24 años hace... Bien, no les voy a dejar hacer cálculos, tengo 37 y qué. Tenía 24, amangualados todos. Tenía 24 años en esa época y estaba iniciando mi vida profesional. Yo soy abogado, los que no lo saben. Soy abogado laboralista. En esa época inicié mi vida profesional en una de las firmas más relevantes de abogados laboralistas que tiene el país. Una de las 3 firmas más importantes de abogados laboralistas que tiene el país. Esta firma asesoraba empresas, muchas de ellas multinacionales. Una de esas empresas multinacionales estaba en un problema gigantesco. Estaban, por un lado, a punto de una huelga, ¿sí? No habían podido llegar a un acuerdo con su sindicato mayoritario y estaban a punto de una huelga. Pero segundo, está en una crisis económica terrible. A nivel internacional está en una crisis económica terrible. ¿Por qué? Porque los precios del producto que vendía esa multinacional habían bajado
considerablemente en los mercados internacionales. Así que nos convocaron a esa reunión para que fuéramos y les ayudáramos a organizar todo el asunto. Miren, durante toda la reunión, que inició a las 7 de la mañana, esta empresa se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba de la crisis económica en la que estaba. No había plata para nada, ¿sí? No había plata para nada. Estaban muy mal. Llegaron a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde no habíamos terminado la reunión, así que a la 1 de la tarde decidieron pedir almuerzo. Éramos 6 personas más o menos las que estábamos en la reunión. Imagínense esto, en una mesa redonda, no muy grande la mesa, más bien pequeña, una mesa redonda, estaban sentados el presidente de la compañía, la vicepresidenta de recursos humanos de la compañía, mi jefe que era el dueño de la firma, estaba yo y estaban otras personas. 6 éramos en total. Y nos pasan el listadito para el almuerzo de un restaurante con el que ellos tenían un convenio. Bueno, yo estaba recién empezando mi vida laboral, yo no conocía esto del mundo corporativo, así que me pasan este papelito, y en este papelito estaba dividido por partes, ¿sí? Entonces había una parte arriba que decía ensaladas, había otra parte luego que decía sopas, había otra parte que decía carnes, otra parte que decía acompañamientos, y la última parte decía bebidas. Y yo dije, vea qué bonito detalle de esta empresa. No tienen plata, pero tienen un convenio con un restaurante tan chévere, porque me permite armar el plato que yo quiero. Entonces yo cogí con mi papelito y con mi lápiz y cogí y dije, ok, vamos a poner una ensaladita de inicio, vamos a seguir luego con una sopita, luego de eso vamos a ir con una carnecita de acompañamiento. Pues no les voy a, la empresa no tiene plata, no voy a ponerles tanto pereque, simplemente arrocito y una bebida. Listo. Y entregué el papelito. Yo en mi inocencia, bien. Pedí el permiso para ir al baño, y cuando regreso del baño encuentro que en la mesa redonda estaban arrinconados en toda la mitad de la mesa el presidente, la vicepresidente, mi jefe y las otras 2 personas. ¿Y por qué estaban arrinconados en esa parte? Porque en la otra mitad de la mesa habían 5 platos de almuerzo, todos ubicados frente a una única silla. Adivinen de quién era la silla. Mi silla. Pues resulta que el restaurante no ofrecía el arma tu plato. El restaurante lo que ofrecía era platos fuertes en cada una de las 5 categorías. Y yo, en vez de haber armado mi plato de almuerzo, pedí 5 almuerzos distintos a una empresa que toda la mañana se había quejado que no tenían dinero ni para poder tener este tipo mínimo de gastos. Ustedes no se imaginan la reprimenda laboral que yo recibí después de salir de esa reunión. Y lo hice en mi inocencia. Yo no sabía cómo era la manera, pero aún así cometí un error muy grave. Así nos pasa a nosotros. Vamos por la vida y hay tanta confusión hoy en día, iglesia. Los tiempos son tan confusos que es muy fácil que nos equivoquemos. Es muy fácil que nuestros hijos en el colegio reciban una información que pueda marcar negativamente sus vidas. Es muy fácil que ustedes en el trabajo sean bombardeados todos los días por información que pueda dañarles notablemente su carrera de vida. Por eso es que el mismo Salmo 119, no entre los versículos que nosotros leímos, sino el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ustedes han intentado alguna vez dramatizar ese versículo? Lámpara es a mis pies. Vas caminando por el camino de la vida, vas corriendo la carrera de la vida. ¿Y qué hay en la carrera de la vida? Huecos, obstáculos, pecado, maldad, errores. Si tú vas caminando con tus ojos físicos y no con tus ojos espirituales, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. Si tú en cambio acudes a la palabra del Señor, la Biblia dice que inmediatamente se ilumina la luz de Dios, que lo que hace es que te alumbra dónde están los obstáculos para que tú no caigas dentro de ellos. Romanos 7:7 dice que la palabra de Dios nos revela
el pecado, revela con V, una revelación del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos indica aquello que está mal. Nuestra generación es una generación de información excesiva. Hay información por todas partes, pero es una generación que también se equivoca cada vez con mayores consecuencias. ¿No les parece eso absolutamente incoherente? ¿No les parece eso por lo menos interesante? ¿No se supone que ante mayor conocimiento debería haber una mayor verdad en el ser humano? Y al contrario, hay errores mucho más graves. ¿Saben por qué es? Porque solo el conocimiento de la palabra de Dios otorga verdadera sabiduría para alejar al ser humano del pecado y para mantenerlo en los senderos de justicia y de paz. Para poder navegar tranquilos en medio de este mundo de confusión, necesitamos la brújula de la palabra de Dios que desarrolle convicciones firmes en nuestras vidas, convicciones firmes en nuestros hijos, convicciones firmes en nuestro hogar, para que cuando llegue toda esta información confusa, sepamos qué es lo malo, lo separemos de lo bueno y nos encarguemos de recorrer correctamente el camino del Señor. Primer punto, la palabra nos muestra el pecado. Segundo punto, la palabra de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Y quiero en esto ser muy honesto con todos ustedes. Es muy difícil vivir una vida de santidad. ¿Me estás escuchando? Es muy difícil, y te lo está diciendo alguien que lleva 37 años a los pies del Señor, alguien que nació en cuna cristiana, alguien que en teoría no ha tenido el mismo nivel de relacionamiento con el mundo que puede que tú hayas tenido en tu vida pasada, claro está. Pero vivir una vida de santidad en este mundo es difícil. Vivir una vida de santidad en este momento de la historia es aún más difícil. Pero ¿saben que es todavía más difícil aún, al punto de llegar a ser imposible? Vivir una vida de santidad solos, con nuestras propias fuerzas, sin el poder purificador de la palabra del Señor. Dilo conmigo, es imposible. Imposible. Piensa en esto, quiero que pienses en esto. Si quieres cerrar tus ojos, hazlo. Si puedes pensar sin cerrar los ojos, hazlo también. Esta semana, vete al último lunes, del último lunes para acá, ¿cometiste algún pecado de los que usualmente te arrepientes? ¿Cometiste algún pecado de los que usualmente te arrepientes? Hay quien lidia constantemente con la pornografía y la masturbación, como hay también quien lidia con la mentira y con la ira. Y aquí no podemos entrar a matizar pecados. Todos son pecados que nos alejan de la presencia del Señor, tanto los unos como los otros. De hecho, el no buscar intencionalmente la presencia del Señor por pereza, por ocupaciones, eso va en contra del amor que Dios nos ha manifestado y por ende termina siendo pecado, ¿lo sabes? Entonces, teniendo todos exactamente la misma condición, porque todos aquí somos pecadores, incluso el que está aquí delante de ustedes hablando, quiero volverles a preguntar, esta semana, ustedes como yo cometieron algún pecado de los que usualmente se arrepienten? Miren, en mi vida esto me ha pasado muchas veces. De hecho, particularmente en el momento de mi universidad, hubo un tiempo en el cual yo me enojé muchísimo conmigo mismo primero, pero también me enojé con Dios. Y me enojé conmigo porque yo decía, no puedo creer por qué razón vuelvo y cometo el mismo error tras error que me aparta de la presencia del Señor. Yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, ¿por qué lo hago? Llegué incluso a apartarme del Señor porque le eché la culpa a Dios de lo que estaba pasando y le decía a Dios, yo no entiendo, Dios, la razón por la cual tú no me ayudas a sabiendas de mi debilidad. Hasta que entendí algo que fue trascendental y que ha sido trascendental y que será siendo trascendental en mi vida. Daniel no tiene el poder de vencer el pecado. Es Dios quien venció el pecado por Daniel. Y es Dios quien me da la fuerza a mí para poder todos los días enfrentarme a las obras de Satanás.
Permíteme ilustrarte el punto con esta historia. Yo creo que ustedes han visto a mis hijos, Jerónimo el mayor, Luciana la menor. Luciana en particular es una niña de 7 años, a la que le decimos con mi esposa nuestra viejita. Le decimos a Luciana, nuestra viejita. ¿Por qué le decimos nuestra viejita? Si ustedes se sientan a hablar con Luciana, ustedes se van a dar cuenta que Luciana es poderosamente crítica y muy madura para muchas cosas que para su edad, pues los niños no están acostumbrados a discutir, a debatir, a hablar. Eso la hace a ella que sea una líder con mucho potencial. Pero eso también hace que Luciana sea a veces un poco inflexible. Pues bien, el 31 de diciembre de cada año nosotros como familia los 4 solemos reunirnos los 4 y acordar entre nosotros, compartir entre nosotros cuáles son los propósitos que vamos a tener para el año siguiente. Y nuestros hijos ya están enseñados a que cada año deben tener por lo menos un propósito de crecimiento personal en el que ellos van a trabajar intencionalmente durante ese año. En los últimos 2 años, Luciana se ha propuesto aprender a ceder más. Imagínense esta preciosura, esta ternura. Una niña de 7 años que diga: papá, yo realmente sé que hay algo con el tema de mi inflexibilidad que tú me has dicho. Quiero aprender a ceder y voy a trabajar en aprender a ceder. Ha venido trabajando en ese propósito estos últimos 2 años. Y el año pasado, el primer año de su propósito, empezó a tener un problema con Jerónimo por un programa de televisión que querían ver. ¿Cuántos hermanos hay acá que peleen con sus hermanos? Bueno, sí, todos. Ok. Querían ver un programa, Jerónimo quería ver un programa, Luciana quería ver el otro. Jerónimo dio muchas propuestas: veamos este, veamos el otro, ok, cambiemos a este. Y Luciana seguía insistiendo en que quería ver el programa que ella quería ver. Cuando el tema ya comenzó a escalar y cuando el tema comenzó a agravarse, entró papá. Y cuando entró papá con un corazón absolutamente sabio, papá, ¿no? Los papás nos creemos los poseedores absolutos de la sabiduría. Creemos que nuestros hijos son allá ignorantes y que ellos merecen la luz, la iluminación de parte de los padres. Bueno, entró ese papá con esa sabiduría y le dijo: Luciana, tú no has dado ni una sola opción y tu hermano ya ha dado 5 diferentes. Y le solté la que duele. Grave error de mi parte. Y le dije: y acuérdate, Luciana, que uno de tus propósitos de este año es que tienes que aprender a ser más flexible. Mira, esta mujer abrió los ojos como lo saben abrir las mujeres cuando ven a un hombre inocente como nosotros, que decimos las cosas sin ninguna intención, ¿cierto? Pero que para ustedes lo reciben como si fuera el peor de los insultos. Bueno, esta chiquitina de 7 años me mira con esa expresión, se levanta del sofá de la sala y se va inmediatamente al cuarto de ella. ¿Y qué hice yo? Me fui detrás de ella. La perseguí donde sea estaba, entré al cuarto y cuando entré al cuarto la miré y le expliqué en mis palabras, nuevamente la sabiduría propia del padre, le expliqué en mis palabras lo que había pasado. Y tratando de explicarle a ella que ella se había comprometido a eso y que debía por tanto ser consecuente. Y saben, esto nunca se me va a olvidar. Luciana se voltea con los ojos llorosos, en una actitud entre triste pero también enojada, y recriminándome de una manera tan intencional me dice lo siguiente: papá, yo sé que lo que tú dices es correcto, pero no sabes cómo me cuesta aprender a ceder. No sabes cómo me cuesta. Es difícil, papá, para mí aprender a ceder. ¿A usted no les pasa eso muchas veces con el pecado? ¿Cómo nos cuesta? Y Dios, créanme, es un Padre infinitamente muy superior en sabiduría al que puedo yo llegar a ser alguna vez. Y Dios sabe y conoce de nuestra debilidad. Y Dios sabe lo mucho que nos cuesta enfrentarnos al pecado. Y como sabe que nos cuesta enfrentarnos al pecado, dice en la palabra del Señor que Él, frente a cada tentación, frente a cada prueba, nos da la manera en la cual podemos resistir. No podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos.
Solamente por medio del poder liberador, purificador, de la presencia del Señor que está allí en su palabra, es que podemos levantarnos en victoria para no pecar contra Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La versión PDT de este mismo texto dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Dwight L. Moody, un evangelista estadounidense, dice algo que me parece muy poderoso al respecto. El pecado, escúchame bien, y si lo quieres anotar, anótalo. El pecado te apartará de la Biblia. El pecado te apartará de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te apartará del pecado. ¿No les parece lindo? Repítanlo conmigo: el pecado nos aparta de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos aparta del pecado. Tercer y último punto: la palabra de Dios nos purifica del pecado. El primero nos revela el pecado, el segundo nos da fuerza para enfrentarnos y resistir el pecado, y el tercero nos purifica del pecado. Y aquí vuelvo a la verdad absoluta: todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Y hay quienes han repetido tanto una conducta que ya están encadenados completamente a ella, al punto que no pueden dejarla. Miren, yo conozco hombres cercanos a mí que han visto tanta pornografía que ya no pueden vivir sin ella, que les cuesta tanto no entrar a su celular a buscar una página de estas porque ya es tan fácil hacerlo, y que cuando llega el momento de entablar una relación con una mujer sencillamente no pueden, porque su visión de las mujeres, del relacionamiento con el sexo opuesto, del matrimonio, está tan distorsionada que una de dos: o al final no construyen un matrimonio, o si lo construyen al final lo pierden por tener un sentido equivocado de lo que es la realidad de la vida sexual. Conozco el caso de una persona que está tan atado y tan amarrado a las mentiras que ya hizo él mismo una realidad completamente alterna de su vida, y en cada conversación que tenemos siempre tiene que botarme un dato equivocado y falso sobre su vida, al punto que ya no sabemos, sus cercanos, quién es esa persona. Y así yo sé que hay muchos de ustedes que seguramente han visto casos como estos, o que ustedes mismos los han vivido. Entonces la pregunta detrás de esto es: ¿estamos entonces condenados a vivir así? ¿Inexorablemente entonces tenemos que vivir de esa manera? No. Es claro que la obra redentora y salvadora de Jesús nos permite pedir perdón, obtener la salvación, pero también esa misma obra salvadora nos exige cumplir con los mandatos dados en la palabra, a efectos de que esa palabra limpie nuestro caminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jesús con la samaritana? Juan 4. La samaritana iba buscando agua física y Jesús le dice: no solamente se trata de agua física, lo que tú realmente necesitas es la palabra que yo te doy, porque con la palabra que yo te doy en tu corazón y por dentro iniciará a correr una fuente de agua de vida, de agua de vida. La palabra de Jesús purificadora del corazón. ¿Cómo podemos nosotros acudir al poder purificador de la palabra? De tres maneras muy sencillas. La primera: lee la Biblia todos los días. En esto no hay atajos. Perdóname que te lo diga con esta crudeza: en esto no hay atajos. Lee la Biblia todos los días. Daniel, no tengo tiempo. Sí, sí lo tienes, te lo garantizo. Si tú haces un cálculo de las
horas, minutos que pasas en tu celular mirando redes sociales, de ahí te sale el tiempo específico para poder leer la palabra del Señor, así sea por 30 minutos todos los días. Si tú haces el cálculo de cuánto pasas en la televisión o cuánto pasas perdiendo el tiempo, cuánto pasas incluso en actividades que no te aportan, ahí sacas tiempo para leer la palabra del Señor. Entonces, primero, leer la Biblia todos los días. Segundo, meditar y memorizar la palabra del Señor. Meditar, ¿qué es? Entenderla, masticarla, mascullarla, analizarla y memorizarla. Padres, impriman la palabra del Señor en el cuarto de sus hijos para que ellos comiencen a familiarizarse. Ustedes mismos en su trabajo, si están viviendo una situación de dificultad, peguen la palabra del Señor en las paredes de su oficina, en las paredes de su puesto de trabajo, en su carro, en su vehículo. Memoricen la palabra del Señor cuando vengan estas situaciones y hablen palabra de Dios en el momento de la debilidad. Y tercero, hay que poner en práctica lo que dice la palabra. Leerla, meditarla, memorizarla y poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Quiero que te pongas de pie. Si ustedes se dan cuenta, estos tres aspectos de la palabra del Señor nos habla de tres tipos de personas. El primer aspecto, la palabra nos revela el pecado. Quiero que pienses si necesitas la guianza del Señor en medio de este mundo de confusión. El primer grupo de personas son aquellas que pueden ir por el mundo sin el conocimiento de la palabra, completamente amenazados por el pecado y con el riesgo de caer constantemente en el pecado por no tener la luz de la palabra a su lado. Ese es el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas, la palabra nos ayuda a resistir el pecado. Aquí hay algunos de ustedes que, como yo, allá en mi época de universidad, todavía sienten que pueden enfrentarse solos a la tentación, solos al pecado, y lo único que va a terminar pasando es que te vas a seguir equivocando. Y si te sigues equivocando, lo que va a terminar pasando es que vas a caminar por el camino ancho, y si caminas por el camino ancho, lo que va a terminar pasando es que hay un destino de perdición, y no queremos eso. Por lo tanto, si en tu vida necesitas la fortaleza de la palabra de Dios, vamos a orar por eso hoy. Y el tercer grupo son todos aquellos que saben, que son conscientes, que ya han repetido tanto una conducta, que hay tantas situaciones tan desacomodadas en sus vidas, producto de la debilidad, pero también de no andar correctamente armados con la palabra del Señor, que ya su vida se ha convertido en un hábito de pecado y que hay que orar el día de hoy para poder liberarnos de esas conductas malsanas.